Exportación de aguacate. Requerimientos para la exportación del aguacate mexicano. El transporte requerido para exportar aguacate de México a Estados Unidos es el transporte refrigerado. De acuerdo con SADER, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en México, el proceso logístico de exportación incluye mantener la temperatura adecuada y controlada para los productos perecederos. Es por esto que es indispensable usar contenedores refrigerados para mantener la cadena de frío. Los vehículos de transporte con la modalidad de temperatura controlada ayudan a mantener la temperatura deseada del producto, pero es muy importante dejar claro que su objetivo no es bajar la temperatura del producto ni congelarlo. Por esta razón, el producto y el contenedor en el que se va a transportar ya deben de estar en la temperatura deseada al momento de cargar la mercancía. Es por esto que el transportista hace un preenfriado de su unidad antes de cargar cualquier producto para no romper con la cadena de frío. Asimismo, la carga y descarga deberá realizarse en el menor tiempo posible con el mismo fin. Para la mayoría de las variedades de aguacate se recomienda mantenerse dentro de una humedad relativa de un 80 hasta un 90%. La temperatura ideal a mantener durante el transporte es de 5 grados centígrados a 13 grados centígrados para aguacates en estado verde. Para aguacates en estado maduro se recomienda entre 2 grados a 4 grados centígrados. Adicional a esto, la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Ciencias Biológicas, sugieren que para almacenamientos prolongados se conserve a 7.2 grados centígrados en una atmósfera controlada con un 2% de oxígeno y 10% de dióxido de carbono. Para exportar aguacate a Estados Unidos desde México, de acuerdo con la normativa mexicana, cajas y embalajes para el envasado de aguacate fresco, estandarización de capacidades, especificaciones. Los recipientes de empaque pueden ser fabricados con madera, cartón o plástico, generalmente con tapa, pero no es un requisito. Dicho recipiente debe contar con el certificado de aguacate empaque sustentable, que consta que cumplan con las dimensiones estándares, obtenidas de un aprovechamiento forestal sustentable y con las medidas fitosanitarias. La opción más recomendada es el cartón en forma de cajas. El cartón protege el aguacate contra vibración, impacto y luz. Permite que la maduración del aguacate se dé en forma natural y que mantenga su firmeza. Otro factor importante a considerar es el peso que agrega al flete. Es mucho menor en comparación a la madera o el plástico, pero a su vez cuenta con la dureza suficiente para realizar la estiba sin perder su forma. Las capacidades que puede tener cada caja son de 4, 6, 10, 11, 30 y 18 kilogramos. Es importante considerar junto con el empaque el marcado y etiquetado requerido por la región de Estados Unidos a la que se dirige la exportación del aguacate. El proceso de red logística de exportación de aguacate cubre desde la huerta mexicana hasta el centro de distribución en Estados Unidos o bodega del cliente. Los hitos en general son los siguientes. La huerta. Aquí se corta el aguacate y se pone en cajas para su transporte. Transporte. Las cajas se cargan en el vehículo rumbo a la empacadora. Empacadora. En la empacadora corre todo el proceso que exige la normativa. Se inspecciona, se clasifica por tamaño, se empaca y etiqueta, se enfría y mantiene en refrigeración, se carga en la caja del transportista, se inspecciona y sella la caja del transporte. Transporte. El transporte lleva la carga a Estados Unidos en 4 pasos. Transporte de la empacadora en México hasta la frontera. Transporte en la frontera de México a Estados Unidos. Transfer. Inspección aduanera. Y transporte de la frontera ya en Estados Unidos hacia el cliente.
Por último, funciones del despacho aduanal en relación con la exportación del aguacate. De conformidad con el artículo 35 de la Ley Aduanera, se entiende por despacho aduanero el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en dicha ley, deben realizar ante la aduana las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional, ya sea los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes aduanales o agencias aduanales empleando el sistema electrónico aduanero. El principal responsable del despacho aduanal es la autoridad aduanera, cuya función la lleva a cabo principalmente en las aduanas, que son oficinas públicas establecidas en las fronteras, litorales y ciudades importantes del país, por ser los sitios donde salen y llegan las mercancías. Fiscalizar, vigilar y controlar la entrada y salida de mercancías, así como los medios en que son transportadas. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones que en materia de comercio exterior se emitan. Hacer cumplir las leyes aplicables y las que se relacionan con su actividad, como las de seguridad nacional, economía, salubridad, comunicaciones migratorias, fitosanitarias, entre otras. Recaudar impuestos, aprovechamientos y demás derechos en materia de comercio exterior. Otorgar veracidad y exactitud a los datos e información suministrados en el pedimento. Asignar la determinación del régimen aduanero de las mercancías y la correcta pasos y consideraciones que se deben realizar para realizar el procedimiento aduanal. 1. Ser una empresa constituida legalmente según las leyes fiscales y comerciales en México, persona física o moral con actividad empresarial. 2. Estar dado de alta y activo en el Registro Federal de Contribuyentes. 3. Determinar la fracción arancelaria correspondiente. Al exportar un producto se debe conocer el código con el que éste es identificado en base a un sistema adoptado internacionalmente conocido como Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. El código mencionado se integra por 6 dígitos homologados a nivel internacional, más 2 adicionales asignados por cada país. Permite determinar el o las regulaciones arancelarias y restricciones no arancelarias a las que se verá sometido el producto en el mercado importador. Asimismo, facilita las transacciones comerciales al utilizar un mismo código para un producto en cualquier país, independientemente de las diferencias en idioma. La ley aduanera autoriza solamente al agente aduanal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la determinación de la fracción arancelaria, dado el grado de especialización, complejidad técnica y los riesgos y responsabilidades que implica una mala clasificación. 4. Transmitir a las autoridades aduaneras a través del sistema electrónico de aduanero en documento electrónico un pedimento con información referente a la mercancía que se exporta, en los términos y condiciones que establezca el SAT mediante reglas empleando la firma electrónica avanzada, el sello digital u otro medio tecnológico de identificación. Dicho pedimento se presentará ante la autoridad aduanera en dispositivo tecnológico o en medio electrónico, junto con las mercancías, a fin de activar el mecanismo de selección automatizado. El agente aduanal y quienes exporten mercancías están obligados a transmitir en documento electrónico o digital como anexos al pedimento la información que se describe a continuación, la cual deberá contener el acuse generado por el sistema electrónico aduanero, conforme al cual se tendrá por transmitida y presentada la factura o, en su caso, cualquier documento que exprese el valor comercial de las mercancías. Los documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la Federación
y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura que les corresponde, conforme a la tarifa de la Ley del Impuesto General de Exportación. Para los efectos de las fracciones 1 y 2 del artículo 36A de la Ley Aduanera, el SAT podrá requerir que el pedimento o la factura, tratándose de pedimentos consolidados, se acompañe de la documentación aduanera que se requiera de conformidad con los acuerdos internacionales suscritos por México. Dicho pedimento se deberá acompañar de la siguiente documentación. La documentación básica exigida en cualquier proceso de exportación es la siguiente: factura comercial, encargo conferido, autorización ante la autoridad aduanera para que el agente aduanal lleve a cabo el despacho a nombre del exportador, carta de instrucciones al agente aduanal, información específica y detallada de la operación y se entrega directamente al agente aduanal, lista de empaque, certificación de origen, documento del transporte, documentos que avalen el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, tales como certificados sanitarios, certificados de calidad, permisos, etc. Los participantes claves en el proceso de exportación del aguacate mexicano a los Estados Unidos de América son el vendedor o dueño de la huerta, el dueño de la empacadora, el transportista dentro de México rumbo a la frontera con Estados Unidos, el transfer, que es el transportista que cruza la caja de tráiler de México a Estados Unidos, el agente o agencia aduanera en México, el agente o agencia aduanera en Estados Unidos, el cliente o comprador del aguacate en Estados Unidos. Para el comercio internacional de importación y exportación son fundamentales las fronteras aduanales. México cuenta con un total de 49 aduanas por las que puede mandar y recibir mercancías de todo el mundo. Estas se dividen en 4 tipos principales: marítimas, terrestres y aéreas e interiores. Las que competen en la importación del aguacate principalmente son las terrestres que colindan con Estados Unidos. En la frontera norte de México cuenta con 19 aduanas que cubren desde Tijuana, Baja California hasta Matamoros, Tamaulipas. Las fronteras más usadas para exportar aguacate por vía terrestre de México a Estados Unidos son las siguientes: Ciudad Reynosa, Tamaulipas, frontera con McAllen, Texas; Nuevo Laredo, Tamaulipas, frontera con Laredo, Texas; Heroica, Nogales, Sonora, frontera con Nogales, Arizona.